Imagina que desde el principio de los tiempos, una pregunta ha resonado en el corazón de teólogos y creyentes. Si Jesús era el Mesías prometido, ¿por qué su propio pueblo, aquel judío que aguardaba con fervor su llegada, lo rechazó? ¿Cómo es posible que el Salvador de la humanidad, aquel que cumplió las profecías ancestrales, fuera rechazado por quienes más lo esperaban? Esta interrogante desafía nuestras creencias más profundas y plantea una reflexión sobre la interpretación de las Escrituras, la historia de Israel y la compleja relación entre judaísmo y cristianismo. La figura de Jesús como Mesías es la clave para comprender el destino de la humanidad. Sin embargo, el rechazo que recibió de su propio pueblo se erige como uno de los enigmas más complejos de la historia bíblica. En este documental nos proponemos emprender un viaje de descubrimiento y reflexión que abarca tanto la historia como la teología y el contexto cultural y social de la época, para entender por qué aquellos que habían esperado la llegada de un Redentor no lo aceptaron. Cuando finalmente se presentó, durante siglos, el pueblo judío vivió con la promesa de un Mesías que liberaría a Israel y restauraría el reino de David. Las profecías se habían transmitido de generación en generación, y la esperanza de un Salvador se entrelazaba con la identidad nacional y religiosa. Sin embargo, las expectativas eran diversas. Por un lado, muchos anhelaban un líder militar, un rey guerrero que con valentía y fuerza expulsara a los opresores y restableciera el esplendor de la antigua gloria israelita. Por otro, otros esperaban un libertador espiritual, alguien que guiara al pueblo hacia una relación más íntima y transformadora con Dios. Este doble ideal de Mesías, en parte heredado de la experiencia de dominación extranjera y la constante lucha por la independencia, condicionó la percepción que tenían de la figura del Salvador. Cuando Jesús apareció, su misión se reveló radicalmente distinta. No vino a liderar una revuelta militar ni a restaurar un reino terrenal, sino a predicar el amor, la misericordia y la justicia a través del arrepentimiento y la fe. Su mensaje, impregnado de humildad y contradiciendo las expectativas de poder y victoria inmediata, resultó desconcertante para muchos líderes religiosos que veían en él una amenaza a la tradición. Los fariseos, los saduceos y otros líderes se sintieron perturbados por su manera de enseñar y por la forma en que cuestionaba la autoridad establecida. El rechazo de Jesús se convirtió, entonces, en un punto de inflexión que marcó la separación entre la fe verdadera y las interpretaciones rígidas de la ley. Mientras algunos lo consideraban un falso Mesías, otros veían en sus palabras la encarnación de la gracia divina. Jesús no vino a cumplir una expectativa militar, sino a inaugurar un nuevo reino basado en la salvación y la redención, un reino que trascendía las fronteras étnicas y culturales. Esta diferencia fundamental entre lo que se esperaba y lo que realmente ofrecía Jesús se transformó en la raíz del conflicto entre judaísmo y cristianismo. La situación se agrava al considerar el contexto histórico y social en el que se desarrolló la vida de Jesús. Jerusalén, centro espiritual y cultural del pueblo judío, era una ciudad repleta de tradiciones y rituales milenarios. Los líderes religiosos estaban profundamente comprometidos con mantener la pureza de la fe a través del estricto cumplimiento de la ley de Moisés. Para ellos, la figura del Mesías debía estar en consonancia con las profecías que hablaban de un Redentor que restauraría el reino a través de actos de poder militar y liberación política. Sin embargo, Jesús presentó una visión diferente. Su mensaje no era de confrontación política, sino de reconciliación y amor.
Su manera de predicar, su estilo de vida humilde y su insistencia en el perdón y la misericordia desafiaban las convenciones establecidas, haciendo que muchos no pudieran aceptar que Él fuera el esperado Salvador. Esta discrepancia en las expectativas fue agravada por el hecho de que el mensaje de Jesús se difundió en un momento de transformación social y religiosa. El surgimiento del cristianismo, inicialmente una secta dentro del judaísmo, se enfrentó a la dificultad de integrarse en una comunidad que había definido su identidad a través de costumbres y tradiciones inamovibles. Así, el rechazo de Jesús no fue un simple error de interpretación, sino parte de un proceso divino más profundo. La divergencia entre un Mesías que ofrece vida a través del amor y la gracia y un ideal tradicional que esperaba liberación militar y política. La enseñanza de Jesús, al proclamarse como el Hijo del Hombre y al enfatizar que su reino no era de este mundo, introdujo una nueva dimensión en la fe que eventualmente separaría a quienes aceptaban su mensaje de aquellos que se aferraban a las expectativas antiguas. El apóstol Pablo, por ejemplo, afirmó en sus escritos que la salvación no depende de la observancia de la ley, sino de la fe en Cristo. En Gálatas 3:28 se declara que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta enseñanza revolucionaria marcó un antes y un después en la historia de la salvación, desafiando la noción de que el Mesías debía cumplir con ciertos parámetros culturales y políticos. Para Pablo, el verdadero Mesías era aquel que redimía a toda la humanidad, sin importar su origen, y cuya obra redentora se basaba en la gracia de Dios. Así, el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío puede entenderse en parte como la manifestación de un plan divino que iba más allá de lo que se había imaginado. La negativa de aceptar a Jesús no fue solo una falla de interpretación, sino también un requisito para que el mensaje de salvación se extendiera a todas las naciones, liberando a la humanidad de las limitaciones de la ley y abriendo paso a una fe universal. Este enigma ha sido debatido a lo largo de la historia. ¿Fue el rechazo de Jesús un error trágico del pueblo judío o formaba parte de un plan mayor para revelar la plenitud de la salvación en Cristo? Muchos teólogos sostienen que la negativa de aceptar a Jesús como Mesías permitió que la salvación se extendiera más allá de las fronteras del judaísmo, haciendo posible que toda la humanidad tuviera acceso a la gracia. Otros argumentan que en ese rechazo se cumplió una profecía que indicaba que el Mesías debía sufrir para redimir al mundo. La paradoja de un Salvador rechazado por su propio pueblo se convierte en la base de una fe que se fundamenta en la idea de que la verdadera redención proviene del sacrificio y del amor incondicional de Dios, y no de las expectativas humanas. Para comprender este fenómeno es necesario adentrarse en el contexto de la época. El pueblo judío, marcado por siglos de esperanza y sufrimiento, había construido una imagen del Mesías basada en sus propias experiencias de opresión y liberación. La expectativa de un líder militar y político era comprensible en una cultura que había vivido bajo el yugo de imperios extranjeros. Sin embargo, Jesús presentó una visión radicalmente distinta. Su mensaje de amor, perdón y reconciliación fue interpretado por muchos como insuficiente para liberar a Israel de la opresión política, lo que generó rechazo y confusión. Además, la figura de Jesús, al identificarse como el siervo sufriente, profetizado en Isaías 53, contrastaba con la imagen tradicional de un Mesías triunfante y victorioso. Esta tensión
entre la esperanza de liberación terrenal y la promesa de salvación espiritual es, quizás, la razón principal por la que aquellos que esperaban un Mesías guerrero no pudieron aceptar al hombre que ofrecía una redención basada en la humildad y el sacrificio. El impacto de este rechazo se extendió más allá de la vida de Jesús y moldeó la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Mientras que el cristianismo proclamó a Jesús como el Mesías universal, la comunidad judía continuó esperando la llegada de un Salvador que encarnara sus ideales tradicionales. Este desacuerdo ha marcado la historia de ambas religiones y sigue siendo motivo de debate en la actualidad. Sin embargo, desde la perspectiva cristiana, el rechazo de Jesús fue parte del plan divino que permitió la expansión del Evangelio a todos los pueblos. Como afirmó Pablo, todo Israel verá la verdad. Romanos 11:26, indicando que en el tiempo designado por Dios, aquellos que hoy rechazan a Jesús reconocerán finalmente su identidad como el Mesías. La pregunta que surge entonces es: ¿hemos evolucionado en nuestra comprensión del Mesías? ¿Somos capaces de ver más allá de las expectativas humanas y de aceptar el plan de Dios, incluso cuando éste difiere radicalmente de lo que habíamos imaginado? Este documental nos invita a emprender ese viaje de descubrimiento, a explorar la historia, la teología y el contexto cultural que rodearon la vida de Jesús, para comprender por qué su rechazo fue, en realidad, el inicio de un plan divino que transformaría la salvación de la humanidad. La clave radica en reconocer que el mensaje de Jesús no estaba limitado a un pueblo o a una nación, sino que era una revelación para toda la humanidad. Un llamado a una fe que trasciende las barreras y las expectativas. A medida que profundizamos en este tema, descubriremos que el rechazo de Jesús fue un fenómeno complejo en el que convergieron factores culturales, políticos y religiosos. Los líderes religiosos, aferrados a sus tradiciones, no pudieron ver más allá de sus propias interpretaciones de las profecías. Mientras tanto, la visión de un Mesías que sufría y se sacrificaba para redimir al mundo era una idea tan revolucionaria que muchos no pudieron aceptarla. La incredulidad y la desconfianza surgieron en un momento en el que la esperanza estaba arraigada en la expectativa de un Redentor poderoso y victorioso. Y el contraste con la realidad del sufrimiento de Jesús generó un conflicto que aún hoy sigue siendo objeto de reflexión. La lección que se desprende de este enigma es que la fe verdadera requiere de una apertura para recibir la revelación de Dios, incluso cuando ésta desafía nuestras expectativas y convicciones más arraigadas. La figura de Jesús como el Mesías no se limita a la realización de milagros o a la manifestación de poder terrenal, sino que se fundamenta en la idea de un amor incondicional y un sacrificio supremo que abre las puertas a la salvación de toda la humanidad. La respuesta a la pregunta ¿por qué su propio pueblo no lo reconoció? Radica, en última instancia, en la profundidad del plan divino, que iba más allá de lo que los ojos humanos podían ver y de las tradiciones que habían moldeado la identidad de Israel. Hoy, al adentrarnos en esta reflexión, se nos invita a cuestionar nuestras propias expectativas y a abrir nuestro corazón a la posibilidad de que el verdadero Mesías puede venir de maneras inesperadas. La historia de Jesús y el rechazo que enfrentó no es solo un relato del pasado, sino un desafío para cada generación. ¿Estamos dispuestos a abandonar las viejas expectativas y a aceptar la transformación que el Espíritu de Dios ofrece? Este viaje de descubrimiento nos llama a reevaluar lo que consideramos la verdadera señal del Mesías y a reconocer que, a veces, la grandeza divina se oculta en la humildad y en el sufrimiento.
Así, este documental nos lleva a repensar la relación entre el judaísmo y el cristianismo, a comprender que el rechazo de Jesús fue parte del proceso por el cual la salvación se extendió a toda la humanidad, y a reconocer que el plan divino no está limitado por las expectativas humanas. La historia nos muestra que, aunque aquellos que esperaban un Mesías guerrero se sintieron defraudados, la revelación del sacrificio y la resurrección de Jesús inauguró una nueva era de esperanza y redención. Este misterio, tan antiguo como el tiempo, sigue desafiando a la humanidad y nos invita a abrir nuestros corazones a una fe que trasciende la historia y las tradiciones. La pregunta que ha rondado en las mentes de teólogos y creyentes por siglos no tiene una respuesta sencilla, pero en ella se encuentra la esencia del plan divino. Jesús vino para salvar a toda la humanidad, no solo a un grupo selecto, y su rechazo por parte de su propio pueblo fue parte del diseño que permitió que su mensaje se difundiera por todo el mundo. La historia, la teología y el contexto cultural nos revelan que el Mesías prometido cumplió su misión de una manera que desafía las expectativas humanas, y que el verdadero reconocimiento de su divinidad se dará en el tiempo señalado por Dios. Este viaje de descubrimiento y reflexión nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar las tradiciones que nos impiden ver la verdad y a abrirnos a la revelación del Espíritu Santo. La promesa de la resurrección y la redención no se limita a un pasado lejano, sino que se extiende a la vida de cada creyente que decide seguir a Jesús con un corazón abierto y dispuesto a ser transformado. La invitación es clara: reconoce el misterio del Mesías, abraza la transformación que ofrece y vive una fe que trasciende lo humano para alcanzar lo divino. Ahora, al concluir este recorrido, te pregunto: ¿estás dispuesto a dejar atrás las viejas expectativas y a aceptar la revelación de un Mesías que se presentó de manera inesperada, pero con un propósito eterno? Reconocerás que el rechazo de Jesús fue parte del plan para redimir a toda la humanidad y no simplemente un error del pasado. Comparte tus reflexiones y tus testimonios, porque en cada voz hay un destello de verdad que ilumina el camino hacia la salvación. Suscríbete y activa la campana para continuar explorando los misterios de la fe y el destino de la humanidad. Y recuerda que en el plan divino cada detalle tiene un propósito, y cada rechazo abre paso a una redención mayor. Que esta revelación transforme tu perspectiva y te impulse a vivir con la certeza de que el plan de Dios, aunque misterioso y desafiante, es la promesa de una esperanza que nunca se extingue. Vive con la convicción de que, aunque el camino sea incierto, la salvación ha sido asegurada por el sacrificio y la resurrección de Jesús, y que, en cada paso, estás llamado a ser parte de esa historia de amor y redención. La verdad, por muy compleja que parezca, nos invita a abrazar una fe viva, a dejar atrás lo que nos limita y a caminar en la luz del Señor, que guía, fortalece y redime a aquellos que le buscan con sinceridad. La historia del rechazo de Jesús y la manifestación de su salvación nos reta a ser partícipes de un destino que trasciende el tiempo y las expectativas, y a reconocer que, en el plan eterno de Dios, nada es imposible. Que la gracia y la paz de nuestro Salvador estén contigo, y que cada día vivas con la certeza de que has sido elegido para ser luz en medio de la oscuridad y esperanza en medio del dolor. La promesa es eterna y el destino de los fieles glorioso. Amén.